¿Qué tal, compañeros, compañeras? Ahorita vamos a presentar lo que son los delitos fiscales en su modalidad de comercio informal. En el índice vamos a abarcar lo que es cómo es que vamos a llevar la exposición. Primero, el nacimiento del derecho económico, del fiscal, qué son propiamente los delitos fiscales, el comercio informal, el impacto en México, por qué no se ha regulado y una solución estratégica. Primero, el origen, en busca del sentido. El ser humano, por naturaleza, siempre ha querido buscar eh, el sentido de la vida, qué es, quién es, por qué y para qué. Entonces, para ello fue que se empezó a reunir instintivamente y por naturaleza en grupos humanos. Una vez que se reunían en grupos humanos, lo que buscaban es, ¿saben qué? Tanto la seguridad como la lucha por la existencia. Una vez que se establecieron esos dos mecanismos como primer ente primitivo, fue que se dio el primer sistema económico, que fue el trabajo en razón de género. ¿Por qué el trabajo de razón de género? Porque era la mujer quien se quedaba en la casa y era el hombre quien salía a cazar lo que eran los tigres, los mamuts, los elefantes, para conseguir el sustento y el comida tanto de su familia como el de su grupo primitivo. Por ello, se le decía que la mujer estrictamente era la señora o la dueña de la casa. Si puede notar, en este sistema económico era un comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque eran comunes todos, no existía ninguna clase social, y primitivo porque se dio en la época primitiva. Pero una vez que se dio este trabajo en razón de género, por naturaleza, el hombre tiende a evolucionar. Por ello, es que su perfeccionamiento de su casa y la elaboración de nuevos instrumentos fue lo que conllevó a crear y administrar y a recolectar mayor cantidad de recursos de alimentos que fueron más allá de lo necesario. Estos se llamaban excedentes. Los excedentes propiamente son aquellos recursos que ya satisfacen tu necesidad material, tu sobrevivencia, te dan para vivir más tiempo y son los que propiamente te sobran. Pero ¿qué pasa si ya tengo alimentos de sobra? Vamos a llamarle mercancías ahora. Fue como se aparece este término en la época primitiva y fue como ya empezó a tener una evolución. Si yo tengo mercancías, con otros grupos lo que voy a hacer es un intercambio, pero cuando hago este intercambio propiamente no me va a satisfacer aquello, sino que yo quiero una remuneración más, lo que le empezaban a llamar el dinero. Y el dinero, pues ya empezó a tener una distribución en los grupos. Y cuando se distribuyó en estos grupos, fue creando utilidades. Y las utilidades nos dan finalmente lo que es la riqueza. Pero para que esta riqueza pudiera ser muy bien controlada y, como dije en un principio, el ser humano tiende a evolucionar, fue que se tenían que componer en un estado. Para ello, una vez que yo ya tengo a mi población, que es el conglomerado humano, pues es el primer elemento. De ahí, yo me tengo que asentar en un territorio, en un pedazo de tierra que se sujete a mi jurisdicción. Una vez que lo tengo sujeto, tengo que establecer quién va a dirigir mis voluntades. Para ello, el gobierno. El gobierno es aquel ente político con poder que se encarga de administrar y de mandar a la población. Pero ¿cómo voy a mandar a la población? Estableciendo un orden jurídico, en donde reconozca los derechos primarios, la dignidad humana, establezca los principios básicos de legislación y una forma de gobierno. Una vez que yo ya tengo concretizado estos cuatro, la población, territorio, gobierno y orden jurídico, finalmente aparece lo que es la soberanía. La soberanía ya propiamente es aquel poder político real en donde se debaten centros de poder, espacios de poder y territorios de poder entre ellos mismos o con otros entes externos. De ahí que se da el argumento de supremacía constitucional. De aquí nos pasamos que después de haberse establecido en un Estado, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Estado únicamente se limitaba a observar lo que era el manejo económico,
puesto que la economía, los medios de producción, de administración, de distribución y de consumo los tenía administrados lo que eran los privados. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta el Estado pues, que no tenía nada. Todos sus recursos habían quedado en los privados y los privados habían abandonado el país. No tenía hospitales, no tenía infraestructura, no tendría servicios, no tenía nada de comunicación. De ahí que se vio obligado el Estado a intervenir. Y su obligación de intervenir sería tanto en construcción y operación de servicios de infraestructura, en las esferas de producción, financieras, la administración de servicios públicos y, por ende, salvaguardar el orden, paz y progreso. De aquí es de que se da el nacimiento del derecho económico aquí en México, que propiamente lo vamos a definir como el conjunto normativo que se encarga de regular el poder político del Estado, este embestido como gobierno y como agente económico. Aquí ustedes van a decir que es un agente económico. El agente económico son aquellas personas, tanto físicas como morales, que participan en la economía, ya sea porque producen mercancía, la distribuyen o la consumen. Pero esa riqueza, pues todavía seguía en manos de los particulares. Y de ello fue que dijo el Estado, no, ¿saben qué? Ustedes me van a tener que pagar, me van a proporcionar de su riqueza al Estado, lo que se empezaron a llamar el pago de contribuciones, los tributos, pues. Aquí el nacimiento ya del derecho fiscal. El derecho fiscal propiamente se define como la regulación que va a hacer el Estado para requerirle del pago de tributos a lo que son a los gobernados. Pero acá hay un problema. ¿Qué pasa si yo como gobernado no quiero pagar? O por la naturaleza de mi trabajo, pues no te puedo deducir lo que es mi riqueza, ya sea porque hay güeyes que se dedican a la extorsión, al narcotráfico, al robo, y pues que yo le diga al Estado, ¿sabes qué? Yo robé tanto, eso es lo que te voy a pagar de impuestos. Imposible. Esto propiamente ya lo vamos a llamar el nacimiento de los delitos fiscales. ¿A quién le concedo el uso de la voz a mi compañero Noé? ¿Quién lo va a desarrollar el tema? Buenas noches. Yo les voy a hablar de los delitos fiscales. ¿Qué son los delitos fiscales? De acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, los delitos fiscales son conductas que atentan en contra del régimen de contribuciones, ya sea mediante el engaño, la simulación, el incumplimiento, la omisión la omisión en el pago de impuestos, derechos y demás contribuciones. El Código Fiscal de la Federación define y sanciona diversos tipos de delitos fiscales, como la defraudación fiscal y otros relacionados con la evasión y obligaciones fiscales. La que sigue, por favor. Los sujetos de los delitos fiscales son dos, el sujeto activo y el pasivo. El sujeto activo normalmente es el fisco federal, que viene siendo el SAT, y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o moral que esté obligada a pagar con el cumplimiento de las obligaciones. Y los principales delitos fiscales, bueno, los más comunes son la defraudación, que se da cuando el contribuyente omite total o parcialmente el pago de la contribución utilizando engaño, simulación o maniobras para reducir o evitar el pago. La defraudación equiparada, que esta incluye que en los casos que se omite alguna obligación fiscal o se declaran gastos o ingresos falsos. El contrabando, que es introducir o extraer mercancías del país sin el debido cumplimiento de las formalidades aduaneras. Y los delitos relacionados con la contabilidad fiscal, que aquí se incluye la destrucción de documentos, alteración o simulación de registros contables. Y ahora les voy a hablar un poco sobre el comercio informal. Esto se refiere a las actividades comerciales que no están registradas ante las autoridades fiscales, lo cual implica que estas operaciones no contribuyen al pago de impuestos para el país y por lo cual no, pues, no se reportan ingresos que sean beneficiosos para el Estado. Desde el punto de vista fiscal y económico, el comercio informal representa una pérdida significativa de ingresos para el Estado, además de afectar la competencia en el mercado formal.
Aunque el Código Fiscal de la Federación no define explícitamente el comercio informal, establece los lineamientos y obligaciones para todos los contribuyentes en México. El Código Fiscal obliga a las personas físicas y morales que realizan actividades económicas a registrarse ante Servicios de Administración Tributaria, lo que viene siendo el SAT, y así cumplir con el pago de impuestos. Cualquier actividad comercial que omita el registro y sus obligaciones fiscales se considera parte de la economía informal, pues evade impuestos y contribuciones al fisco federal. Y ahora pues les voy a hablar sobre el sujeto activo y el pasivo. El sujeto activo son personas físicas o morales que, como ya mencioné, realizan actividades sin estar registradas. Estos pueden incluir vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas, taquerías, etcétera. Y el sujeto pasivo, pues viene siendo el fisco federal, que viene siendo el SAT, que es el órgano que está afectado, ya que este se encarga de la recaudación de impuestos. Y sería todo de mi parte y le cedo el uso de la voz al compañero Jorge. Buenas noches. Bueno, como saben, el comercio informal tiene diferentes afectaciones, como surgimiento de la evasión del cumplimiento en sus disposiciones fiscales, como es el respecto al pago de impuestos sobre la renta o el pago al valor agregado. Estas, generan una pérdida en la recaudación del Estado, lo que limita también la capacidad para que este mismo pueda financiar servicios públicos y programas sociales. Otro de los puntos a destacar es de que los negocios informales no pagan los mismos costos que un negocio formal, quienes deben de cumplir con estas obligaciones fiscales, lo que genera una competencia desleal y esto a su vez genera una inestabilidad y una rentabilidad poca para las empresas formales, lo que perjudica al mercado formal y desincentiva las inversiones. Así como también podemos precisar que algo que se destaca es que al estar fuera del sistema formal, los trabajadores del comercio informal no tienen acceso a las mismas prestaciones sociales, ni a los derechos laborales, ni beneficios de salud, ni a pensiones, lo cual genera que estos tengan una precariedad laboral, ya que al estar fuera de este sector, a menudo carecen totalmente de estos derechos básicos así como tienden a tener salarios más bajos y condiciones más inseguras. La informalidad ha obstaculizado el crecimiento de la economía, ya que para las empresas las empresas informales, el tener un acceso limitado al financiamiento no les puede generar un beneficio, no pueden tener los mismos beneficios ni estar en los mismos programas de apoyo gubernamental. Esto también podemos identificar que hay una, una afectación que pues no tiene una estrategia para regularizarse. Pues de hecho, eh, el hecho de que pues no tengan la educación fiscal, sino también que no se pueda promover una economía más justa ni sostenible. La siguiente. Pues aquí también se destaca que el Estado mexicano ha enfrentado diversas dificultades para regularizar el comercio informal. Este fenómeno lo afecta principalmente lo que es la parte de la recaudación de ingresos y la economía formal. El sistema fiscal ha buscado tener algo más equitativo, pero debido a que la magnitud de esta economía informal en México sigue siendo considerable, aquí se presentan unas destacables dificultades para la fiscalización y control del comercio informal, lo que es el costo de formalización y trámites burocráticos, ya que para muchas personas el comercio informal es un proceso de formalización que implican costos y trámites que se consideran algo elevados en relación a sus ingresos. Y las percepciones de que los impuestos son altos, de que los trámites son complicados, desincentivan a que los comerciantes lleguen a formalizarse. Además de que, aunado a esto, una falta de educación fiscal, un desconocimiento de los beneficios de formalización,
contribuyen a que se siga perpetuando la informalidad. Otro aspecto a destacar son los factores socioeconómicos, ya que en México el comercio informal para muchas personas no solo es una alternativa de subsistencia, sino es una alternativa de subsistencia, ya que ante la falta de una oportunidad de un empleo formal y la necesidad de llevar ingresos a casa, ha llevado a muchas personas a practicar este tipo de actividades informales, lo que implica que no sea una elección, sino más bien una necesidad debido a la falta de opciones en el mercado laboral. Otro punto a destacar aquí también son la falta de incentivos, ya que el comercio percibe pocas ventajas en el proceso de formalización, ya que para muchas personas el costo-beneficio no es favorable. Pues el regularizarse y pagar impuestos no se percibe un beneficio de manera inmediata. La carga fiscal, los costos de afiliación, la percepción de que el sistema fiscal es algo desfavorable actúan como una barrera de formalización. Esta barrera hace que regularizarse, regularizarlos sea un reto complejo que requiera más bien un enfoque multifacético y coloca a los diferentes actores, como tanto el gobierno como la sociedad civil. Cedo la palabra. Muy buenas noches, compañeros. Espero que puedan escucharme. Como ya lo escuchamos a lo largo de esta explicación, el tema principal es hablar sobre los delitos fiscales y posteriormente también hablar de lo que es el comercio informal y de todo lo que constituye y todas las afectaciones que podría tener en nuestro sistema fiscal. Como bien sabemos, el artículo 31 de nuestra Constitución es la base constitucional mediante la cual se crean todas estas normas y leyes que permiten la creación y generación de todas estas normas tributarias. Como bien establece el artículo 31, bien se sabe que es obligación de todos los ciudadanos mexicanos y en especialmente de aquellos que generan actividades económicas, eh, el contribuir a los gastos nacionales, los gastos de la federación. Pero ¿cómo es que esto se va a lograr? ¿Cómo es que podremos conseguir esto? Bueno, ¿y cuál es el tema y cuál es el punto aquí en el momento que nosotros hablamos del comercio informal? Como lo mencionaron muchos de ustedes, compañeros, y como se ha visto en la vida práctica. Eh, la ley, la ley fiscal, tanto nuestra norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley fiscal establece los lineamientos para poder ejercer de manera correcta el comercio. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos leyes y tenemos una constitución y leyes que nos permiten y establecen todos los lineamientos necesarios para poder regular toda actividad económica, ¿por qué es que hay tanta eh, frecuencia en las actividades económicas, que pueden llegar a realizarse sin presentar el tributo correspondiente? Bueno, pues el punto al que queremos llegar con esta exposición es el siguiente, que todo esto se debe a una omisión legislativa, si bien sabemos que el artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Congreso de la Unión la facultad para crear y legislar las leyes que estime convenientes para un correcto regulamiento del Estado, ya que el Poder Legislativo constituye uno de los poderes más importantes de nuestro Estado, que es el legislativo, el cual permite crear todo este ordenamiento jurídico que regulará el orden y regulará el orden. Es por esto que nuestra conclusión es que debido a las decisiones del Poder Legislativo, porque como bien sabemos, el Poder Legislativo tiene la facultad, y no solo la facultad, sino también la responsabilidad de analizar el contexto social de todos los contribuyentes y de la sociedad en general, lo cual
nos permitirá en algún momento, dichas leyes deben permitir a toda la población, pues regirse en un estado que sea justo para todos. Si bien es cierto, el comercio informal, pues podríamos decir que la gran solución para este problema sería simplemente acatar lo que nos menciona la legislación fiscal. Sin embargo, el legislador, desde el punto, en su iniciativa de propuesta de ley o de reforma, debe prever estos supuestos, los cuales han hecho que el contribuyente, la persona, caiga en este comercio informal que también es considerado como un delito. Como bien sabemos, todos los delitos están tipificados. La gran mayoría de nuestros delitos están tipificados en el Código Penal Federal y el Código Penal para los estados. El Código Penal para los estados, pero también sabemos que existen delitos especiales. En este caso, la evasión de impuestos, el no pagar el tributo correspondiente al Estado también constituye un delito. Es por ello que consideramos pertinente y prudente hablar sobre este tema que es de gran importancia, ya que, como lo mencioné al principio, nuestra Constitución claramente establece que nuestra obligación como ciudadanos mexicanos es contribuir al gasto público. Por lo tanto, si se tuviera una mejor organización y una regulación correcta de todo este tipo de comercio informal, sin duda habría un crecimiento económico y un desarrollo mejor a nivel nacional, el cual nos permitiría avanzar de manera económica y de manera tecnológica. Por tanto, esta es la conclusión a la que llegamos. Sí, si bien el comercio informal es un delito, pero la raíz de esto ha sido la omisión legislativa al momento de crear las leyes. Cedo la palabra a mi compañero Raúl. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, pasamos rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas porque el tiempo se nos agota. Aquí tenemos una invitada. A ver, Verónica, ¿te encuentras ahí? No, no está. Fernanda, Dime. ¿qué tal, Fernanda? Para hacerte Hola. nomás una pregunta. De lo visto Dígame. desde ahorita de la exposición, ¿qué entendiste por el derecho fiscal? Lo entiendo como el derecho que nace de la necesidad de regular el pago de las contribuciones del gobernado hacia el gobierno. Y efectivamente, pasamos inmediatamente con Amelia Suárez. Amelia Suárez, ¿te encuentras ahí? Hola, buenas noches, sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Amelia? Nomás preguntarte qué entendiste por el derecho económico. Ok, pues es la rama del derecho público que se encarga de regular la parte de la intervención del Estado en la economía en relación con otros agentes económicos. Efectivamente, ya vieron, se pusieron atención. Verónica, Verónica, ¿ya te encuentras ahí? Muchísimas gracias, Amelia. Vero, bueno, una última pregunta. Y esta se la voy a hacer a Noé, a Jorge y a Liliana. ¿Qué entendieron? ¿Qué fue lo que sucedió que dio origen al nacimiento del derecho económico? Pues, compañero, yo podría decir que lo que da el origen al derecho económico es precisamente la necesidad, la satisfacer una necesidad. Porque, ¿cuál es la necesidad a satisfacer? Pues el comercio, ¿no? El comercio es acto, bueno, pues es el acto que permite a los humanos satisfacer necesidades. Por lo tanto, quizá en el tiempo antiguo no había como tal una legislación que se aplicara,
Sin embargo, en su momento fue necesario crearlo para tener un mejor orden, una regulación de esta actividad. Los servicios de administración tributaria, para así contribuir con el pago de impuestos. Cualquier actividad comercial que omita este registro y sus obligaciones fiscales se considera parte de la economía informal, puesto que va del pago de impuestos y no contribuye al fisco federal. Y los sujetos de comercio informal son dos también, son el sujeto activo y el pasivo. Los sujetos activos son personas físicas o morales que realizan actividades comerciales sin estar registrados ante el SAT. Estos incluyen vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas que no están registradas y cualquier otro individuo o agrupación sin estar registrado ante el fisco. Y los sujetos pasivos es el fisco federal representado por el SAT, que es el principal sujeto afectado, ya que es el encargado de la recaudación de los impuestos. Y le cedo el uso de la voz al compañero Jorge para que continúe con la exposición. Bueno, como lo antes mencionado, el comercio informal tiene diversas afectaciones, tanto como para el Estado como para la economía formal, ya que este evade el cumplimiento de las disposiciones fiscales, esencialmente lo que respecta al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado y otros derechos y contribuciones. Esto representa una pérdida significativa a la recaudación del Estado y limita la capacidad del gobierno para financiar los servicios públicos y programas sociales. También se destaca que dentro de los negocios informales no enfrentan los mismos costos que los negocios formales, quienes deben de cumplir con las obligaciones fiscales. Esto genera una competencia desleal que afecta la estabilidad y la rentabilidad de las empresas formales constituidas, perjudicando así el mercado formal y generando una poca inversión. También se destaca aquí que hay factores como lo que es la falta de la protección social y los derechos laborales, ya que estos se encuentran fuera del sistema formal y los trabajadores del comercio informal no tienen acceso a las prestaciones de seguridad social, derechos laborales ni beneficios de salud y pensiones, lo cual genera una inestabilidad y precariedad laboral, lo que afecta a un bienestar a largo plazo y limita la oportunidad de crecimiento económico. Para el Estado mexicano, la siguiente diapositiva, para el Estado mexicano que se ha enfrentado a estas diversas irregularidades del fenómeno que afecta a su recaudación económica, ha intentado entre sus distintos esfuerzos hacer un sistema más equilibrado, con una magnitud tenga la, que busca que el comercio informal se regularice para que este tenga una mayor un mercado más con una competencia más igualada. Las dificultades que destacan para la fiscalización dentro del comercio informal sería para muchos ese costo de la formalización y los trámites burocráticos, ya que los trabajadores económicos, los trabajadores de la economía informal miran como la formalización que, que implica un costo y trámites que consideran elevados y que consideran elevados a sus ingresos, lo que se percibe que los impuestos son altos, que los trámites ante el SAT son complicados y desincentivan a los comerciantes informales a regularizarse, además de la falta de educación fiscal y el desconocimiento de los beneficios de la formalización contribuyente, hacen que se perpetúe la informalidad. En México hay factores socioeconómicos que contribuyen a que el comercio informal para muchas personas sea la única alternativa de subsistencia, de que la falta de oportunidades de empleo y la necesidad de generar ingresos han llevado a millones de personas a practicar la actividad informal. Esto implica que la informalidad no es siempre una elección, sino más bien una necesidad a la falta de opciones de mercado laboral. Para
para que el Estado haya definido, bueno, para la falta que del Estado ha demostrado pocos incentivos en la formalización de estos, ya que los comerciantes, lo que es el comercio informal, percibe pocas ventajas en el proceso de formalización, pues muchos miran que el costo-beneficio no es favorable, ya que la regularización deberá de pagar estos impuestos no genera un beneficio inmediato, y la carga fiscal a los costos de afiliación y la percepción de que el sistema fiscal desfavorable actúa como una barrera para la formalización. El Estado ha tratado de hacer más atractivo el proceso de formalización para los pequeños contribuyentes, y dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, a través de su implementación en el régimen de simplificado de confianza, busca reducir la carga fiscal y administrativa para los pequeños contribuyentes. Este régimen permitió que las personas físicas y pequeñas empresas puedan pagar impuestos de manera más simplificada y con una menor tasa. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la adopción de estos programas está limitada, en parte por la falta de información y apoyo a los contribuyentes informales. Y cedo el uso de la palabra a mi compañera. Adelante, Liliana. Sí, compañeros, buenas noches. Como ya se ha mencionado de manera previa, el tema principal que se aborda en pues en este momento son lo relacionado a los delitos fiscales. Si bien es cierto que hay muchas circunstancias que pueden ocasionar que se cometan este tipo de delitos, depende en gran manera de la población y de todo lo que y de todas las acciones que ésta realiza para contribuir a determinados actos. Como se mencionó al principio, hemos visto que podemos encontrar diversos ejemplos de lo que es un delito fiscal. Entre ellos tenemos el fraude, la defraudación fiscal, la evasión de impuestos, entre otros. Por lo tanto, es importante comentar cuál es el origen de este problema. Claramente, lo marca nuestra Constitución, que es nuestra norma suprema, en el artículo 31, que es la obligación de todo ciudadano mexicano contribuir al gasto público. Y de ahí podemos encontrar el fundamento constitucional de todo lo relacionado al comercio e incluso al tema que nos compete en este momento, que son los delitos, el tema fiscal y la Secretaría de Administración Tributaria. Por tanto, el comercio informal representa un gran problema para nuestro delito fiscal. ¿Por qué? Como bien se mencionaba, todas estas actividades comerciales, actividades de comercio que no están reguladas. Y se podría decir cómo es que no están reguladas y a la vez existe una ley fiscal. Claramente, la ley fiscal establece de manera general, sin dar especificaciones mayores, cuáles son los requisitos que se necesitan para que una persona, un comerciante, un contribuyente pueda registrarse debidamente ante la Secretaría de Administración Tributaria. Sin embargo, como lo mencionaban mis compañeros con anterioridad, en ocasiones la arbitrariedad y la burocracia de los servidores públicos son aquellos que imposibilitan o que hacen que este proceso sea cada vez más complicado, y derivado a ello se produce todo lo que conocemos como el comercio informal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado mexicano en nuestro país, para obtener un desarrollo económico y para que pueda crecer en diversos ámbitos, tanto a nivel salud, educación, entre otros, necesita de un ingreso y necesita del ingreso público. ¿Y qué es lo que ocasiona un contribuyente o qué es lo que ocasiona una persona cuando empieza a ejercer todas estas actividades de comercio informal sin rendir el tributo o la contribución correspondiente para todo esto, para todas estas necesidades que tiene el Estado? Pues bueno, constituye y recae en un delito que sería la evasión fiscal e incluso fraude. Bueno, si bien es cierto que
que mucho depende de los ciudadanos, el cumplir con sus obligaciones y el cumplir con sus responsabilidades a nivel estatal. Es cierto también que el comercio informal, lejos de ser un problema social, también es un problema legislativo. Porque, como bien sabemos, en nuestro estado, el estado mexicano se compone por 3 poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Y bien sabemos también que el poder encargado de legislar y de crear leyes en las diversas materias es conferido al poder legislativo de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de nuestra Constitución mexicana, que es nuestra norma suprema. Por ello, sí, todas las leyes deben ser adaptadas no solamente a lo que podemos creer o a lo que el legislador piensa que será lo más beneficioso a nivel, en cuestión de minoría, sino que el legislador debería adaptarse a una realidad social. Esta realidad social es la que nos va a ayudar, o en su mayoría, la que el legislador debería considerar al momento de implementar o crear una nueva ley. Ya que sí, tenemos un Código Fiscal de la Federación que nos ayuda y que nos dice, es tu obligación, tu contribuyente, que te registres, que te des de alta, que te inscribas en un buzón tributario, que en el momento en que tú empieces a generar una actividad económica, también puedas rendir la contribución correspondiente a la autoridad fiscal, como ya se mencionaba, para las necesidades que requiere el Estado. Por tanto, es necesario que este comercio informal se vea regulado de una manera sencilla, de una manera que permita a las personas formar parte de esta contribución y no caer en este tipo de delitos. Porque si bien sabemos, como bien sabemos, el concepto de delito está definido tanto en nuestro Código Penal Federal como en nuestro Código Penal para el Estado de Puebla. Por tanto, el evadir impuestos y desarrollar todo ese tipo de actividades de comercio informal pueden constituir grandes problemas para la sociedad, para nuestro Estado, y por tanto es necesario regularlo. De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, mencionan que estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca son los más altos en comercio informal. ¿Y a qué se debe esto? Pues a una omisión legislativa, a que el Poder Legislativo no ha sido capaz de encontrar la realidad social para poder crear una ley efectiva que permita contribuir, que permita a las personas, que permita a los ciudadanos contribuir de una manera efectiva para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro Estado en el aspecto económico. Es todo de mi parte. Vamos a hacer como que una recapitulación. Entendemos que el primer sistema económico fue un comunismo primitivo. Entonces dice, qué bueno que fue un comunismo. ¿Qué es un comunismo primitivo? Un comunismo primitivo es un medio de producción. Comunismo, porque todos son comunes, y primitivo, porque se dio en la época primitiva. De ahí pasamos, bueno, es que en sí pasamos por el esclavismo, después del esclavismo, pasamos por un capitalismo mercantil, que es el que le expliqué, que es el intercambio de mercancías. Del intercambio de mercancías, como ya fue desarrollo de economía, pues pasamos a un capitalismo económico, un capitalismo financiero, capitalismo industrial, digo. Del capitalismo industrial nos vamos a un capitalismo financiero. Y que gracias a la transición durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y creo que fue Carlos Salinas de Gortari, fue cuando se firmaron